Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre Francisco, correspondiente a este miércoles 8 de noviembre. Magdalena del Brel, la alegría de la fe entre los no creyentes. Así se titula esta 25ª catequesis del Santo Padre en el ámbito de su serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Los saluda hoy ante los micrófonos María Fernanda Bernasconi con los demás integrantes de nuestra redacción y la asistencia de Alessandro de Carolis. Como introducción a esta catequesis se leerá en 8 idiomas un pasaje del Evangelio hoy, según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16, en el que el Señor, hablando de la sal de la tierra y de la luz del mundo, encuentra la manera de que esa luz conmueva a los que aman. Nos dice que cada uno de nosotros vino a la tierra habiendo recibido la luz de Cristo. Y al seguir el ejemplo del Salvador y vivir como Él vivió y enseñó, esa luz arderá en nosotros e iluminará el camino para los demás. Aprovechamos estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión, Setelmontv de Alicante, España, Popular Televisión de Murcia, también en España, Radio Vicentina de Chile,
Radio y TV de Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio Magna de Chubut en Argentina, Radio San Camilo de Perú, Radio María tanto en El Salvador como en Guatemala con sus 9 frecuencias FM y Radio María en Venezuela, Radio Paz de Miami en los Estados Unidos de América, Catholic Faith Network de Nueva York, Inmaculada TV y Radio Inmaculada de Galveston en los Estados Unidos de América, al igual que Santa Teresita Radio de Palm Beach en Florida y EWTN. El Santo Padre ya se está acercando al lugar desde el cual nos ofrecerá hoy su catequesis. Se ha desplazado en el papamóvil con algunos niños a bordo, como él mismo suele hacer, a través de los distintos pasillos de una plaza de San Pedro iluminada bajo este sol otoñal, en el que la prefectura de la Casa Pontificia habla de unos 10.000 peregrinos procedentes de los 5 continentes. Aquí vemos que de nuestro idioma hay numerosos procedentes de España, como los juniors del movimiento diocesano de la Archidiócesis de Valencia, o de la Basílica de Santa María de Vilafranca, o de la parroquia de Santa María de Ola, todos ellos de España. También hay fieles y peregrinos de México, por ejemplo, los procedentes de la parroquia de Santiago Apóstol de Manalisco y otros grupos de peregrinos. Los hay también de Guatemala, de Colombia, Grupo Reina de la Paz de Río Hacha, y también de Brasil, nuestros hermanos brasileños de la comunidad Immanuel de la diócesis de Santo Amaro. Naturalmente, muchos son los fieles procedentes de la misma península itálica, de las parroquias, de las asociaciones culturales, de los grupos, de las fundaciones, de las escuelas, institutos, liceos, grupos de fieles también procedentes de Polonia, Eslovenia, de la República Checa, de Rumanía, de Hungría, de Eslovaquia, de Croacia y de Francia. Naturalmente de Inglaterra, de Dinamarca, de Australia, de Indonesia y de Malasia. De Alemania, de Austria, y numerosos fieles y peregrinos que han decidido viajar a Roma y no perderse la oportunidad de asistir y participar en una audiencia general con el Papa Francisco. Ya saben nuestros oyentes que al final de la catequesis se reza el Padre Nuestro en latín y que el Papa imparte su bendición apostólica no solo a los presentes, sino también a sus familiares, pensando asimismo tanto en los niños como en los ancianos, en los enfermos y en los que sufren. El Papa bendice también los objetos de devoción que los fieles llevan consigo, como por ejemplo los rosarios. Los idiomas en que se transmite esta catequesis son 8 y naturalmente se comienza con el italiano, es decir, con el texto completo de la audiencia general, de la que luego se ofrecen resúmenes en estos idiomas. El Papa da inicio ahora a la audiencia general con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. E a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la harán salada? Porque para nada sirve sino para ser tirada y pisoteada por la gente.
Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está sobre un monte no puede permanecer oculta, ni una lámpara encenderse para ponerla debajo de un celemín, sino sobre el candelero, y así alumbrar a todos los que están en la casa. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui Este rendre pasaje sa del saveur? Evangelio de San Mateo, que como hemos dicho se lee en 8 idiomas, se refiere al Señor, hablando de la sal de la tierra y de la luz del mundo, en que Jesús encuentra la manera de que esta luz conmueva a los que aman. Nos dice que cada uno de nosotros vino a la tierra habiendo recibido la luz de Cristo, y al seguir el ejemplo del Salvador y vivir como Él vivió, y también como Él enseñó, esa luz arderá en nosotros e iluminará el camino para los demás. A reading from the Gospel according to St. Matthew. Tras la lectura de este pasaje del Evangelio en inglés y alemán, también lo escucharemos en nuestro idioma. It is no longer good for anything except to be thrown out and trodden underfoot. You are the light of the world. A city set on a hill cannot. Cada semana, con ocasión de la catequesis de la audiencia general del Papa Francisco, se escoge un pasaje bíblico, que puede ser del Antiguo o del Nuevo Testamento, como introducción al tema que el Santo Padre tratará, siguiendo en esta ocasión la serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, que hoy llega a su 25ª catequesis sobre Madeleine d'Elbrel, la alegría de la fe entre los no creyentes. De esta figura nos hablará el Santo Padre en su catequesis en una plaza de San Pedro que, según la prefectura, podría llegar a contener hoy unos 10.000 fieles procedentes de los 5 continentes. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. No se enciende una lámpara para esconderla dentro de un tiesto, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa.
Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar en nuestro idioma el pasaje del Evangelio escogido para hoy, según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16, en el que el Señor habla de la sal de la tierra y de la luz del mundo. Nos dice que cuando uno de nosotros vino a la tierra, hemos recibido la luz de Cristo y al seguir el ejemplo del Salvador y vivir como Él, esta luz arderá en nosotros e iluminará el camino para los demás. Se trata de un tema propedéutico a la catequesis del Papa en que nos presentará otra figura de una persona que se dedicó a la pasión por la evangelización y al celo apostólico del creyente. En esta ocasión, como hemos dicho, es Madeleine Delbrel, una mujer francesa del siglo XX que fue trabajadora social, escritora y mística. De todo ello, dentro de unos instantes, nos hablará el Papa Francisco. Tras la lectura bíblica en árabe, seguirá en polaco y luego de la proclamación del Evangelio, el Santo Padre nos ofrecerá esta catequesis número 25, como hemos dicho, en el ámbito de su serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Tra i tanti testimoni Entre los tantos testigos de la pasión por el anuncio del Evangelio, hoy presento la figura de una mujer francesa del siglo XX, la venerabile serva di Dio Madeleine Delbrel, la venerable sierva de Dios Madeleine Delbrel, nacida en 1904 y fallecida en 1964, fue asistente social, escritora y mística, y vivió durante más de 30 años en la periferia pobre y obrera de París. Deslumbrada por el encuentro con el Señor, escribió: una vez que hemos conocido la palabra de Dios, no tenemos derecho de no recibirla.
Una vez recibida, no tenemos derecho a no dejar que se encarne en nosotros. Una vez encarnada en nosotros, no tenemos derecho a tenerla para nosotros. Desde ese momento pertenecemos a aquellos que la esperan. Hermoso momento, comentó el Papa. Alrededor de los 20 años, Madeleine encuentra al Señor, tocada por el testimonio de algunos amigos creyentes. Se pone entonces en la búsqueda de Dios, dando voz a una sed profunda que sentía dentro de sí. Y llega a comprender que ese vacío que gritaba en ella, su angustia, era Dios que la buscaba. La alegría de la fe la lleva a madurar una elección de vida enteramente donada a Dios en el corazón de la Iglesia y en el corazón del mundo, simplemente compartiendo en fraternidad la vida de la gente de la calle. Poéticamente, escribía de Jesús así: para estar contigo en tu camino es necesario ir también cuando nuestra pereza nos suplica que nos quedemos. Tú nos has elegido para estar en un extraño equilibrio, un equilibrio que puede establecerse y mantenerse solo en movimiento, solo en un impulso, un poco como una bicicleta que no se sujeta sin dar vueltas. Podemos estar rectos solo avanzando, moviéndonos en un impulso de caridad. Es lo que ella llama la espiritualidad de la bicicleta. Estando en el camino, como en la bicicleta, vivimos en un equilibrio dentro del desequilibrio. Madeleine tenía el corazón continuamente en salida. Sentiva che il Dio vivente del Vangelo doveva bruciarci dentro. Sentía que el Dios vivo del Evangelio debía quemarnos por dentro. En questo spirito rivolta verso Que no hayamos llevado su nombre a los que todavía no lo han encontrado. Esto es lo que sentía. En este espíritu, Magdalena se siente llamada a vivir el amor de Jesús entera y literalmente, desde el aceite del buen samaritano hasta el vinagre del Calvario, donándonos así amor por amor, para que amando sin reservas y dejándose amar hasta el final, los dos grandes mandamientos de la caridad se encarnen en nosotros y se conviertan en uno solo. Finalmente, Madeleine del Brel nos enseña otra cosa, que evangelizando se es evangelizado. Evangelizando, nosotros somos evangelizados. Por tanto, decía, haciéndose eco de San Pablo, ay de mí, si evangelizar no me evangeliza. Todo esto ella lo vivió en la propia experiencia de vida. El Señor está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. Nos llama a compartir la vida de los demás. En especial, de modo especial, nos enseña que también los ambientes secularizados son de ayuda para la conversión, porque los contactos con los no creyentes provocan al creyente a una continua revisión de su forma de creer y redescubrir la fe en su esencialidad. Madeleine de Brel nos enseña a vivir esta fe, digamos, fecunda. En cada acto de fe hace un acto de caridad. Gracias. Hemos escuchado
de los mismos labios del Santo Padre, su catequesis en italiano, y ahora siguen, como hemos dicho, las traducciones en las Saint-Père, 8 lenguas. les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur Ahora filial el attachement. lector Il vous presenta adresse al de Santo prières Padre toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. los saludos de los fieles que acompañan con fervientes oraciones por sus intención de pastor de toda la Iglesia, y explica a los fieles que después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de manera especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a los que sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrecerá un resumen de la catequesis del Santo Padre. En efecto, el Papa dijo: queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera presentarles a una mujer francesa del siglo XX, la venerable sierva de Dios Madeleine Delbrel. Escritora y mística, vivió durante más de 30 años en los suburbios pobres y obreros de París. Tras una adolescencia agnóstica, Madeleine conoció al Señor. Partió en busca de Dios, respondiendo a una profunda sed que sentía en su interior. La alegría de la fe la llevó a elegir una vida enteramente entregada a Dios en el corazón de la Iglesia y en el corazón del mundo, compartiendo sencillamente en fraternidad la vida de la gente de la calle. Con el corazón siempre en movimiento, Madeleine se dejó interpelar por el grito de los pobres y de los no creyentes, interpretándolo como un desafío para despertar en la Iglesia la aspiración misionera. Sentía que el Dios del Evangelio debía arder en nosotros hasta llevar su nombre a todos aquellos que aún no lo habían encontrado. Précisément, là où il doit lutter, le chrétien peut renforcer la foi que Jésus lui a donnée. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de... Y ahora los saludos del Santo Padre. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare i pellegrini venuti dalla Francia e tutti i membri dell'Unione Nazionale delle Associazioni Familiari Cattoliche. Di fronte al nostro mondo secolarizzato non lamentiamoci, ma vediamo in esso una chiamata a provare la nostra fede e un invito a comunicare la gioia del Vangelo. Que Dio vi benedica. El Papa acaba de decir: saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, especialmente a los peregrinos procedentes de Francia y a todos los miembros de la Unión Nacional de Asociaciones Familiares Católicas. Frente a nuestro mundo secularizado, no nos quejemos, sino veamos en él una llamada a demostrar nuestra fe y una invitación a comunicar la alegría del Evangelio a todos los que tienen sed de Dios. Pidamos al Señor la gracia de testimoniar diariamente nuestra fe a través de la fraternidad y de la amistad vividas con cada uno. Que Dios los bendiga, dijo el Papa a los fieles de lengua francesa. Damos paso ahora a la lengua inglesa. Aquí tenemos a Sor Bernadette, que presenta al Papa Francisco las oraciones de los fieles ingleses o de lengua inglesa por la misión universal del Santo Padre en su calidad de Papa. A los fieles les explica que al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y que también el Papa extenderá su bendición apostólica a los miembros de las familias de los presentes hoy aquí en la Plaza de San Pedro, a los ancianos y enfermos, a los que sufren y naturalmente a los niños, y también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora
Sor Bernadette ofrece la síntesis de la catequesis que acabamos de escuchar. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el celo apostólico hemos reflexionado sobre la difusión del Evangelio a través del testimonio de cristianos de todo tiempo y lugar. Hoy nos dirigimos a la sierva de Dios, Madeleine Delbrel, trabajadora social, escritora y mística francesa del siglo XX. Tras un periodo de agnosticismo en su juventud, Madeleine encontró a Cristo a través del testimonio de sus amigos y tras su conversión optó por vivir una vida completamente dedicada a Dios en el corazón de la Iglesia y del mundo. Conmovida por la situación de los pobres y la angustia de quienes luchan por encontrar un sentido a la vida, Madeleine vio en ello una llamada urgente a reavivar el fervor misionero en la Iglesia de nuestros días. Durante más de 3 décadas vivió, rezó y trabajó entre los pobres de las periferias de París. El ejemplo de celo apostólico de Madeleine Delbrel nos recuerda nuestra propia misión bautismal. Y ahora el Papa saluda en italiano. Benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Danimarca, Australia, Indonesia, Malesia e Stati Uniti. Su tutti di voi invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. El Santo Padre ha dicho: doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos procedentes de Inglaterra, Dinamarca, Australia, Indonesia, Malasia y los Estados Unidos de América. Invoco sobre todos ustedes la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, dijo el Papa a los fieles y peregrinos de lengua inglesa. Sigue ahora el francés, el alemán. El alemán en que nuestro compañero Stefan presenta al Papa la oración de los fieles por su misión como pastor de la Iglesia Universal. Y a los fieles les explica que después de esta catequesis se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende a sus familiares, a los niños, a los enfermos, a los ancianos y a cuantos sufren, a la vez que bendice los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora nos ofrece el resumen de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos ocupamos de la vida de la honorable sierva de Dios, Madeleine Delbrel. Cuando era adolescente, al principio era agnóstica. Movida por el testimonio cristiano de algunos amigos y presa de un profundo anhelo interior, llegó a creer en Cristo. A partir de entonces quiso entregarse por completo a Dios en medio de la Iglesia y del mundo y compartir en fraternidad la vida de la gente de la calle. En el grito de los pobres y de los que no creen vio una llamada a renovar la labor misionera de la Iglesia. Dirigiéndose a ellos, la mística Madeleine Delbrel quería vivir plenamente el amor de Jesús y transmitirles el fuego interior del Evangelio que ardía en su corazón. Estaba convencida de que quien evangeliza se evangeliza a sí mismo, porque la palabra que anunciamos nos transforma. Vivió en los barrios obreros de París, donde su fe tuvo que demostrar su valentía frente al ambiente ateo y la ideología marxista. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la fede è la luce che ci conduce verso il Signore. Facciamo risplendere questa luce
nelle nostre vite perché possa illuminare anche i sentieri di coloro che ancora non credono. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, la fe es la luz que nos conduce al Señor. Dejemos que esta luz brille en nuestras vidas para que ilumine también los caminos de los que aún no creen. Sigue ahora la lengua española, es decir, nuestro idioma. Cedemos la palabra al Papa. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, entre los numerosos creyentes apasionados por el anuncio del Evangelio, hoy compartimos el testimonio de Madeleine de Brel, una mujer francesa que junto con otras compañeras vivió durante más de 30 años en un barrio obrero de París. Esta opción de hablar en las periferias le permitió descubrir el amor de Dios en lo cotidiano y darlo a conocer a los más alejados con un estilo de vida sencillo y fraterno. En este ambiente donde predominaba la ideología marxista, ella pudo experimentar que es evangelizando como somos evangelizados. La vida y los escritos de Madeleine nos muestran que el Señor está presente en todas circunstancias y que nos llama a ser misioneros aquí y ahora, compartiendo la vida con la gente, participando en sus alegrías y tristezas. En particular, nos enseña que los ambientes secularizados también nos ayudan a convertirnos y a fortalecer nuestra fe. No olvidemos que la vida en Cristo es un tesoro extraordinario y extraordinariamente gratuito, que estamos llamados a compartir con todos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos dé su gracia para ser testigos valientes del Evangelio, sobre todo en los ambientes secularizados, ayudándonos a descubrir lo esencial de la fe y fortaleciéndonos en las dificultades. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre vai conceder a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Damos paso ahora a la lengua portuguesa, en que nuestra compañera presenta al Papa los sentimientos de filial afecto por la misión del pastor de la Iglesia Universal. Y a los fieles les explica que el Santo Padre impartirá luego su bendición apostólica extendida a los familiares, a los niños, a los ancianos y a cuantos sufren.
y ya está ofreciendo el resumen de la catequesis del Santo Padre. Permítanme hablarles hoy, dijo Francisco, de Madeleine Delbrel, una mujer francesa del siglo XX, que fue trabajadora social, escritora y mística. Tras una adolescencia pasada en el agnosticismo, conoció al Señor a los 20 años. La alegría de la fe la llevó a abrazar una vida enteramente entregada a Dios en el corazón de la Iglesia y también en el corazón del mundo, simplemente compartiendo en fraternidad la vida de la gente de la calle. Con ella aprendimos que el Señor Jesús está presente en todas las situaciones de la vida y es ahí donde nos llama a vivir nuestro tiempo y a compartir la vida con los demás. Así es evangelizar, como somos evangelizados. Y ella llegó a exclamar: ¡ay de mí, si al evangelizar no me evangelizo a mí misma! Desculpem. El viento. Continuamente o seu modo de acreditar e redescobrir o essencial da crente. En particular, Magdalene nos enseña que incluso los ambientes secularizados nos ayudan a convertirnos, porque el contacto con los no creyentes reta a los creyentes a revisar continuamente su manera de creer y a redescubrir lo esencial de la fe. Pelo fato de ter de lutar, pode robustecer a fé que Jesus Cristo lhe deu. Y ahora el Santo Padre saludará a los fieles de lengua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Questo mese ravviva in noi il nostalgico ricordo dei nostri defunti. Ci hanno lasciati un giorno con la richiesta tacita o esplicita del nostro aiuto spirituale nel loro passaggio verso l'aldilà. Sappiamo che le nostre preghiere per loro raggiungono il cielo. Preghiamo per loro. El Santo Padre ha dicho: queridos peregrinos de lengua portuguesa, bienvenidos. Este mes revive en nosotros el recuerdo nostálgico de nuestros difuntos. Ellos nos dejaron un día con una petición, tácita o explícita, de nuestra ayuda espiritual en su paso al más allá. Sabemos que nuestras oraciones por ellos llegan al cielo y así podemos acompañarlos hasta allí, reforzando los lazos que nos unen a la eternidad. Recemos por ellos, dijo el Santo Padre, a los fieles de lengua portuguesa. Y ahora escucharemos la lengua árabe. En este caso, la lectora también presenta al Santo Padre los sentimientos de filial devoción que los fieles de este idioma sienten por su misión de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles les explica que el Santo Padre, que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende a los fieles y peregrinos, a los familiares, a los niños, ancianos y personas que sufren, a la vez que bendice también los objetos de devoción que llevan consigo, como por ejemplo los rosarios. Nuestra compañera Jamal ofrece ahora el resumen en árabe de la catequesis del Santo Padre, en la que ha dicho: إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على خادمة الله المكرمة Madeleine Delbrel. El Papa dijo en esta ocasión, hablando de Madeleine Delbrel, una mujer francesa del siglo XX, que fue trabajadora social, escritora y mística. Tras una adolescencia pasada en el agnosticismo, conoció al Señor a los 20 años. La alegría de la fe la llevó a abrazar una vida enteramente entregada a Dios, en el corazón de la Iglesia y en el corazón del mundo, sencillamente compartiendo en fraternidad la vida de la gente de la calle.
Con ella aprendimos que el Señor Jesús está presente en todas las situaciones de la vida y es ahí donde nos llama a vivir nuestro tiempo y a compartir la vida de los demás. Para Madeleine, el fuego del Dios vivo tenía que arder tan intensamente en nuestro interior que no nos dejara descansar hasta que su nombre hubiera llegado a quienes aún no lo conocen. Y así es evangelizando como somos evangelizados. Y ella, Madeleine, llegó a exclamar: ay de mí si al evangelizar no me evangelizo a mí misma. En particular nos enseña que incluso los ambientes secularizados nos ayudan a convertirnos, porque el contacto con los no creyentes reta a los creyentes a revisar continuamente su manera de creer y a redescubrir lo esencial de la fe. Madeleine experimentó todo esto en su propia vida, al vivir durante muchos años en un barrio obrero de París donde imperaba la ideología marxista. Así se convenció de que los ambientes ateos o secularizados son lugares donde los cristianos, precisamente porque tienen que luchar, pueden fortalecer la fe que les dio Jesucristo. يمكن أن تكون أماكن توبة وأن التواصل مع غير المؤمنين. Tras este resumen, el Santo Padre, como suele hacer cada semana, dirigirá su saludo específico a los fieles y peregrinos de lengua árabe. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية. Lo hará en italiano. الناطقين اللغة العربية. Salute fedeli di lingua araba. Chiediamo al Signore Gesù di donarci il coraggio di operare con tutti coloro che lavorano sulla terra per liberarla dal male e restituirla alla bontà originaria. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Papa ha dicho: saludo a los fieles de lengua árabe. Pidamos al Señor Jesús que nos dé el valor de colaborar con todos los que trabajan en la tierra para liberarla del mal y devolverle su bondad original. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja de todo mal. De este modo llegaremos a la lengua polaca y luego el Papa volverá al italiano para saludar y bendecir a los fieles y a quienes lo siguen a través de los medios de comunicación social. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości. También en esta ocasión se presenta al Papa los sentimientos de filial devoción por su misión de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles se les explica que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica. Y también bendecirá los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Y ahora ofrece el resumen para los fieles polacos de esta catequesis. Drodzy bracia i siostry, pośród wielu świadków, queridos hermanos y hermanas, entre los muchos testigos de la pasión por el anuncio del Evangelio, les presento hoy la figura de una mujer francesa, la venerable sierva de Dios Madeleine Delbrel. Nació en 1904 y murió a los 60 años. Trabajadora social, escritora y mística, vivió durante más de 30 años en un suburbio popular de París. Tras crecer agnóstica, Madeleine, a los 20 años, encontró al Señor a través del testimonio de amigos creyentes. Se dio cuenta de que el vacío que gritaba en su angustia era el Dios que la buscaba.
Radość wiary doprowadziła ją do dojrzałego wyboru życia. La alegría de la fe la llevó a elegir maduramente una vida totalmente dedicada a Dios en el corazón de la Iglesia y en el corazón del mundo, compartiendo fraternalmente la vida de la gente de la calle. Na twojej drodze, pisała, trzeba iść, nawet jeśli nasze lenistwo Para estar błaga con nas, ustedes en żebyśmy su camino, zostali. escribió, hay que ir, aunque nuestra pereza nos pida quedarnos. Volviéndose hacia las convulsiones del mundo y los gritos de los pobres, se sintió llamada a vivir plenamente el amor de Jesús, dándole así amor por amor. Magdalene del Brel nos enseña una cosa más, que evangelizando nos evangelizamos, somos transformados por la palabra que predicamos. Por eso, refiriéndose a las palabras de San Pablo, dijo, ay de mí si la evangelización no me evangeliza a mí. Todo esto lo experimentó en su vida, ya que vivió muchos años en un barrio obrero impregnado de ideología marxista. Los contactos con los no creyentes hacen que el creyente revise constantemente su fe. Queridos hermanos y hermanas, recordemos que somos misioneros o resignados, que el Señor nos haga redescubrir que la fe es un tesoro gratuito que debemos llevar por los caminos del mundo, dijo el Papa, quien ahora saludará en italiano a los fieles de lengua polaca. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Tra pochi giorni celebrerete l'anniversario della riconquista dell'indipendenza della Polonia. Questa ricorrenza vi stimoli alla gratitudine verso Dio. Trasmettete alle nuove generazioni la vostra storia. Vi benedico di cuore. El Papa dijo, saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Dentro de unos días celebrarán el aniversario de la reconquista de la independencia de Polonia. Que este aniversario les inspire gratitud a Dios, así como una profunda responsabilidad en la construcción de una sociedad cada vez más justa y solidaria. El Papa también dijo, transmitan a las nuevas generaciones su historia y el recuerdo de quienes los han precedido en el generoso testimonio cristiano y en el amor a su patria. Los bendigo de corazón, dijo el Papa Francisco a los fieles y peregrinos polacos presentes hoy en la Plaza de San Pedro. Ya llegamos hacia el final de esta catequesis. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle su sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín, terminada la cual el Santo Padre impartirá la bendición apostólica que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Pensemos y recemos por los pueblos que sufren la guerra. No nos olvidemos de la martirizada Ucrania. Y pensemos en el pueblo palestino e israelí. Que el Señor nos lleve a una paz justa. Se sufre mucho. Sufren los niños. Sufren los enfermos, los ancianos.
e muoiono tanti giovani. y mueren tantos jóvenes. La guerra Siempre è una sconfitta. es siempre Non dimentichiamo. una pérdida, no nos Siempre olvidemos, es una un sconfitta. fracaso siempre. La guerra es así. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, especialmente a los fieles de Altamura, San Salvatore Telesino y Petroná. Saludo con particular afecto a la Unitalsi Emiliano Romagnola, al grupo del Policlínico de Milán y a la Fundación Pro Musica e Arte Sacra. Por último, saludo a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos y a los recién casados. Mañana celebraremos la fiesta litúrgica de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, de la Catedral de Roma, la Catedral del Papa, como se dice. Que este aniversario suscite en todos el deseo de convertirse en piedras vivas y preciosas, empleadas para la construcción de la casa del Señor. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bien, amigos oyentes, acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco y sus saludos en los que invitó muy sentidamente a rezar por la paz, a rezar por los pueblos de Palestina y de Israel, a rezar por la martirizada Ucrania. En cuanto al conflicto de Oriente Medio, recordó a los niños, a los muchos jóvenes que mueren en la guerra, naturalmente también en Ucrania, a los ancianos, a los enfermos. Que el Señor, dijo, nos conduzca a una paz justa. En cuanto a su catequesis, el Papa presentó hoy a Madeleine Delbrel, una mujer francesa del siglo XX, que fue una trabajadora social, escritora y mística contemporánea, quien tras una adolescencia pasada en el agnosticismo conoció al Señor a sus 20 años y se dedicó plenamente a Cristo en la iglesia y en el mundo, en los suburbios de París, una periferia marxista y agnóstica en la que vivió durante 30 años. Ay de mí, decía y escribió, si al evangelizar no me evangelizo a mí misma. Bien, amigos oyentes, también nosotros les deseamos un feliz miércoles y concluimos esta transmisión extraordinaria.
Un saludo nuevamente de María Fernanda Bernasconi. Fin de la transmisión. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Amen.